¿Qué sucede cuando un rey comete la traición definitiva? David, el poderoso rey de Israel, tomó una decisión devastadora. Tuvo una relación con Betsabé, una mujer casada, y luego hizo que su esposo fuera enviado a morir en la batalla. A causa de estas terribles acciones, el profeta Natán llegó con una advertencia estremecedora. Declaró que la violencia y el derramamiento de sangre perseguirían a la familia de David para siempre. Dios estaba furioso, porque David había mostrado un desprecio total por sus leyes y había tomado la esposa de otro hombre. Desde ese día, todo lo que Natán predijo se cumplió. La casa de David se convirtió en un lugar de conflicto constante. Mentiras, traiciones, relaciones prohibidas entre sus propios hijos e incluso asesinatos atormentarían a su familia durante generaciones. David parecía incapaz de manejar correctamente el caos que estalló dentro de su familia. Daba la impresión de que el poder divino y la capacidad de liderazgo que antes poseía le habían sido quitados. Cuando las personas hacen el mal o reciben malos consejos, se crea un ambiente tóxico que con el tiempo se convierte en la forma normal de actuar. Lo que ocurrió con los hijos de David es un ejemplo poderoso de cómo las actitudes destructivas pueden causar un daño enorme cuando no se enfrentan ni se detienen a tiempo. Con el paso del tiempo, uno de los hijos de David, llamado Amnón, comenzó a sentirse atraído por una joven llamada Tamar. Ella era hermosa y resultó ser la hermana de sangre completa de otro hijo llamado Absalón. Amnón se obsesionó tanto con sus sentimientos por su media hermana que llegó a enfermarse físicamente por ello. Tamar nunca había estado con un hombre y Amnón sentía que no había ninguna manera de acercarse a ella ni de quedarse a solas con ella. Sin embargo, Amnón tenía un amigo y consejero llamado Jonadab. Este hombre era hijo de Simea, el hermano de David, lo que hacía que Jonadab fuera primo de Amnón. Jonadab era conocido por ser muy astuto y calculador. Jonadab notó que algo no estaba bien y le preguntó a Amnón por qué se veía tan agotado y angustiado cada mañana. Lo animó a contarle qué le estaba pasando. Amnón confesó que había desarrollado sentimientos profundos por Tamar, la hermana de su hermano Absalón. Entonces, Jonadab le dio un consejo que conduciría al desastre. Le dijo que se quedara en la cama y fingiera estar enfermo. Cuando su padre, el rey, fuera a visitarlo, debía pedirle que enviara a su hermana Tamar para que le preparara comida. Debía pedir que ella cocinara delante de él para poder verla trabajar y luego recibir la comida directamente de sus manos. Dios había decidido perdonar a David por sus terribles pecados de acostarse con la esposa de otro hombre y de provocar la muerte de ese hombre. Sin embargo, Dios también había dejado claro que habría consecuencias graves que afectarían a toda su familia. El propio David había sido infiel a su matrimonio y había causado la muerte de un hombre inocente. Como David se había casado con muchas mujeres a lo largo de su vida, sus hijos eran medio hermanos y medio hermanas con madres diferentes. Esta práctica de tener varias esposas estaba a punto de causarle un dolor y un sufrimiento inmensos. Su hijo Amnón había desarrollado deseos románticos por Tamar, quien era su media hermana por parte de madre distinta. Ella también era la hermana de sangre completa de Absalón, ya que compartían ambos padres. Cuando Jonadab supo de la situación que enfrentaba su primo, le ofreció su ayuda para resolver el problema. Jonadab ideó un plan astuto que crearía la oportunidad para que Amnón pasara tiempo a solas con Tamar. Lo más inquietante era que este plan involucraría al propio David, quien no tenía la menor idea de lo que su hijo realmente planeaba hacer. Amnón siguió el plan y se quedó en la cama fingiendo estar enfermo. Cuando el rey David llegó a visitar a su hijo supuestamente enfermo,
Amnón le hizo una petición específica. Le pidió que enviara a su hermana Tamar para que viniera a prepararle unos pequeños pasteles allí mismo, donde él pudiera verla. Dijo que quería comer la comida directamente de sus manos. David no vio nada sospechoso en la petición y envió un mensaje a Tamar a su casa. Le ordenó que fuera a la residencia de su hermano Amnón y que cocinara algo para él, ya que no se sentía bien. Tamar obedeció a su padre y fue a la casa donde se encontraba Amnón. Al llegar, lo encontró acostado en la cama, tal como se esperaba. Tomó harina y comenzó a mezclar la masa con sus manos. Formó pequeños pasteles delante de él y luego los cocinó hasta que estuvieron listos. Cuando la comida estuvo preparada, la puso en una bandeja y se la llevó. Pero, de manera inesperada, él le dijo que no quería comer. Entonces, Amnón ordenó que todos los demás salieran de la habitación de inmediato. Cuando todos los sirvientes y ayudantes se fueron y quedaron completamente solos, Amnón le hizo otra petición a Tamar. Le dijo que llevara la comida a su habitación privada para que ella misma lo alimentara con sus manos. Tamar no tuvo motivos para sospechar nada malo, así que tomó los pasteles que había preparado con tanto esfuerzo y los llevó al dormitorio donde su hermano la esperaba. En el momento en que se acercó para ofrecerle la comida, él la agarró con fuerza de repente. Le dijo que se acostara con él y fuera íntima. Pero Tamar se resistió de inmediato y le rogó que no hiciera eso. Lo llamó hermano y le suplicó que no la forzara. Le explicó que ese tipo de acciones estaban completamente prohibidas y que jamás se hacían entre su pueblo. Dijo que incluso pensar en ello era algo vergonzoso y deshonroso. Tamar siguió suplicándole, preguntándole a dónde podría ir para escapar de la vergüenza si él cometía ese acto terrible contra ella. También le advirtió que sería visto como el hombre más necio y malvado de toda la tierra. Desesperada, incluso le propuso otro camino. Le dijo que hablara con su padre, el rey, porque seguramente David aceptaría permitirles casarse si eso era lo que Amnón realmente quería. Ella creía que el rey no se negaría a tal petición. Pero Amnón no quiso escuchar nada de lo que ella decía. Como era físicamente más fuerte que ella, la dominó por completo, la forzó y tomó lo que quiso contra su voluntad. La trampa había sido preparada cuidadosamente desde el principio. La joven inocente había sido llamada para cuidar a su medio hermano, supuestamente enfermo, por orden directa de la casa real. Nadie sospechaba lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando Tamar se encontró a solas con Amnón, comenzó a preparar la comida para él con toda inocencia, tal como se le había pedido. Pero entonces él la agarró y dejó en claro cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tamar le suplicó desesperadamente que recapacitara. Le rogó que no la deshonrara llevándose a cabo su malvado plan. Pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. Trató de explicarle que ese acto no solo arruinaría su reputación y su futuro, sino que también marcaría a Amnón como uno de los hombres más despreciables de toda la nación. Incluso le ofreció una alternativa, que pidiera permiso a su padre para tomarla como esposa legítima. Pero nada de lo que dijo logró hacer cambiar de idea a Amnón. Él se negó a escucharla y estaba decidido a cometer su pecado sin importar sus súplicas. Después de haber cometido ese acto horrible, ocurrió algo impactante. Sus sentimientos hacia Tamar cambiaron por completo e instantáneamente. La atracción que antes sentía se transformó en un odio intenso y ardiente. De hecho, el desprecio que ahora sentía por ella era aún más fuerte que el deseo que había tenido. Le habló con dureza y le ordenó que se levantara y se fuera de inmediato. Pero Tamar protestó una vez más. Le dijo que echarla así, después de lo que le había hecho, sería un crimen aún peor que el abuso mismo.
Sin embargo, como antes, él ignoró completamente sus palabras y se negó a considerar lo que decía. En lugar de responderle directamente, gritó para llamar a su sirviente personal. Le ordenó que sacara a esa mujer de su vista y que cerrara bien la puerta con llave después de que ella se fuera. El sirviente obedeció sin hacer preguntas y obligó a Tamar a salir. Luego cerró la puerta firmemente con un cerrojo. En ese momento, Tamar aún vestía la túnica especial decorada que llevaba puesta. Ese tipo de prenda era reservada exclusivamente para las hijas solteras del rey. Indicaba su estatus como princesa virgen de la familia real. Amnón reveló su verdadera y despreciable naturaleza con sus acciones aquel día. Después de haber violado a Tamar, sus sentimientos se transformaron en un odio tan poderoso que superó todo lo que había sentido por ella antes. Lo que él había llamado amor nunca fue afecto verdadero. No era más que un deseo físico egoísta impulsado por sus propias ganas y orgullo. Su verdadero carácter quedó en evidencia por la forma en que la trató después. Tamar le había rogado que no la echara ni la abandonara después de lo que había hecho. Ya que él había sido quien le quitó la inocencia por la fuerza, lo mínimo que podía hacer era casarse con ella para reparar el daño. De lo contrario, ella casi con seguridad nunca encontraría a un esposo que la aceptara, pero Amnón simplemente la expulsó de su casa sin ningún remordimiento. En lugar de intentar reparar lo que había roto, empeoró aún más su maldad, tal como su padre lo había hecho antes. Tamar se cubrió la cabeza con ceniza como señal de duelo y rompió la hermosa túnica real que llevaba puesta. Se llevó las manos a la cabeza y salió llorando a gritos para que todos la oyeran. Cuando su hermano Absalón la vio, le preguntó si Amnón había estado con ella. Le dijo que se calmara y que no hablara con nadie de lo sucedido. Le recordó que Amnón seguía siendo su hermano y le pidió que no dejara que esto la consumiera por dentro. Desde ese día, Tamar vivió en la casa de su hermano Absalón como una mujer rota y devastada. Absalón le habló a Tamar como si no considerara el asunto demasiado grave, pero bajo su apariencia tranquila, ya estaba planeando vengarse de Amnón. Mientras consolaba a su hermana por fuera, en su mente ya estaba ideando cómo haría pagar a Amnón por lo que había hecho. Tamar continuó viviendo en estado de desesperación en la casa de su hermano, a pesar de no haber hecho nada malo. Ahora sería considerada inadecuada para el matrimonio por cualquier pretendiente. El hecho de que siguiera viviendo con Absalón sugiere que nunca se casó ni tuvo hijos el resto de su vida. Esto demuestra cómo las consecuencias del deseo pecaminoso pueden dañar tanto a los inocentes como a quienes cometen el pecado. David se enojó muchísimo al enterarse de lo sucedido, pero no castigó adecuadamente a Amnón. Probablemente esto se debía a que todos seguían lidiando con las consecuencias de los propios pecados de David en ese momento. David entendía lo que debía hacer, pero se sintió incapaz de actuar. Esto es exactamente lo que hace el pecado deliberado en una persona. Le quita la autoridad moral y la capacidad de corregir a los demás. David también pudo haber dudado, porque Amnón era su hijo mayor y por lo tanto el candidato natural a convertirse en rey después de él. Los registros muestran que los hijos de David nacieron mientras vivía en Hebrón. Amnón fue el primogénito y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo hijo fue Daniel, también llamado Quilab, cuya madre fue Abigail de Carmel. Cuando el rey David se enteró de todo lo que había pasado, se llenó de ira. Mientras tanto, Absalón no le dirigió ni una sola palabra a Amnón sobre lo ocurrido, ni palabras amables ni duras. Pero en su interior ardía de odio hacia Amnón por haber deshonrado a su hermana Tamar. Muchas personas se sorprendieron al ver que el rey no impuso ningún castigo a Amnón.
En este punto, uno podría preguntarse con razón si la fuerza moral de David se había debilitado debido a sus propios errores del pasado relacionados con el adulterio. Es una pregunta justa de considerar. Sea cual sea la razón, su decisión de no hacer nada envió un mensaje muy claro. Absalón, sin embargo, no tenía intención de dejar pasar esto. Despreciaba a Amnón por arruinar la vida de su hermana, así que esperó pacientemente el momento perfecto para vengarse. Esa oportunidad llegó finalmente 2 años después. Cuando llegó la temporada para esquilar las ovejas de Absalón en un lugar llamado Baal Hazor, cerca del territorio de Efraín, organizó una reunión e invitó a todos sus hermanos a asistir. Absalón se acercó al rey e informó que sus trabajadores estaban listos para esquilar las ovejas. Le preguntó si David y sus funcionarios lo honrarían asistiendo a la celebración. Pero David rechazó la invitación, explicando que llevar a todos pondría demasiada carga sobre su hijo. Aunque Absalón insistió varias veces, el rey se negó a ir, aunque le dio su bendición para el evento. Entonces Absalón hizo otra petición. Pidió que al menos su hermano Amnón fuera con ellos. David se mostró confundido y preguntó por qué Amnón debía ir en particular. Pero Absalón insistió tanto que finalmente David aceptó. Así que Amnón fue al banquete junto con todos los demás hijos del rey. Absalón había esperado con paciencia este momento exacto para llevar a cabo su venganza. Después de 2 largos años, por fin había llegado su oportunidad. La temporada de esquilar las ovejas cerca de Betel siempre estaba acompañada de grandes fiestas y celebraciones. David había rechazado la invitación, probablemente para no cargar a Absalón con el enorme gasto de recibir a toda la corte real. Pero Absalón logró que todos los príncipes asistieran, especialmente Amnón, quien como hijo mayor representaba a su padre. Cuando todo estuvo preparado, Absalón dio instrucciones secretas a sus sirvientes. Les dijo que vigilaran atentamente a Amnón y esperaran hasta que el vino lo pusiera alegre y relajado. En ese momento, cuando él diera la señal, debían atacar a Amnón y matarlo. Les ordenó que no tuvieran miedo, porque era él mismo quien les daba la orden. Los animó a ser valientes y a actuar con decisión. Los sirvientes obedecieron a su señor y mataron a Amnón exactamente como se les había ordenado. Cuando los demás hijos del rey vieron lo sucedido, montaron de inmediato en sus mulas y huyeron llenos de pánico. Mientras aún regresaban, llegó a David un informe que decía que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había sobrevivido. Al escuchar esta noticia devastadora, el rey se levantó y rasgó sus ropas en señal de dolor. Se arrojó al suelo angustiado, mientras todos sus siervos estaban de pie a su alrededor con las vestiduras también rasgadas. Pero entonces habló Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Le dijo al rey que no creyera que todos sus hijos habían muerto. Le explicó que solo Amnón había sido asesinado, porque Absalón había planeado esto desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Le pidió a David que no tomara el informe tan en serio, asegurándole que solo Amnón había muerto y que los demás hijos seguían con vida. Para ese momento, Absalón ya había escapado. Un joven que estaba vigilando alzó la vista y vio a mucha gente que venía por el camino detrás del monte. Jonadab se volvió hacia el rey y anunció que los hijos del rey estaban regresando, tal como él había dicho. Todo ocurrió exactamente como Jonadab lo había predicho. Apenas terminó de hablar, llegaron los hijos del rey, alzaron la voz y lloraron amargamente. El propio rey y todos sus siervos se unieron a ellos en un llanto profundo. En medio de todo este caos, David había recibido la noticia de que Absalón era responsable de la muerte de todos sus hijos. Una vez más, David se vio abrumado por el dolor y la tristeza.
Jonadab intervino para corregir la historia falsa y explicó que solo Amnón había sido asesinado. Reveló que Absalón había planeado esta venganza desde el día en que Tamar fue atacada. Esta explicación puso fin al rumor aterrador. Poco después, los hijos sobrevivientes de David regresaron a Jerusalén llorando desconsoladamente, lo que confirmó que seguían con vida tal como Jonadab había dicho. La dolorosa historia de Amnón y Tamar nos enseña lecciones importantes sobre los problemas relacionados con la mala conducta sexual y las terribles consecuencias que siguen a esos actos. Nadie debería tener que pasar por lo que Tamar vivió, y situaciones así deben tratarse con honestidad y justicia. David falló en cumplir su deber de impartir justicia, lo que dejó espacio para que Absalón tomara el asunto en sus propias manos y causara aún más daño. Todo comenzó cuando Amnón desarrolló deseos inapropiados por su hermana. Luego, su amigo cercano Jonadab lo animó a actuar según esos deseos, en lugar de advertirle que no cometiera un crimen tan grave. Cuando Absalón descubrió lo que su hermano Amnón había hecho, se despertó en él otra emoción destructiva, el deseo de venganza. Elaboró un plan detallado para castigar a Amnón, lo que finalmente llevó a la muerte de su hermano. Debemos tener cuidado con quien dejamos que nos influya y nos aconseje. Aquellos que no tienen sabiduría de Dios pueden guiarnos por caminos que nos alejan mucho de donde deberíamos estar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes atraído de manera natural hacia ciertas personas y al mismo tiempo deseas mantenerte alejado de otras? Muchas veces no podemos identificar ninguna acción, palabra o característica específica que nos cause rechazo, pero algo dentro de nosotros nos dice que mantengamos distancia. Ese sentido interior nos ayuda a reconocer cuándo debemos ser cautelosos y cuándo podemos sentirnos tranquilos con otras personas. A veces, esa incomodidad proviene de personas que nos presionan injustamente para hacer cosas que van más allá de nuestras capacidades. Poco después de lograr varias victorias militares, David comenzó a experimentar las primeras de muchas consecuencias terribles derivadas de su pecado con Betsabé. Su hijo Amnón tomó a su media hermana Tamar contra su voluntad. Cuando David se enteró de lo sucedido, no hizo nada, lo que sorprendió y enfureció a su otro hijo, Absalón. 2 años después, Absalón mató a Amnón como venganza. Toda esta situación se desarrolló como una serie dramática. Para entonces, la capacidad de liderazgo de David ya era solo una sombra de lo que había sido antes. Observa cómo cambió el liderazgo de David durante este periodo. Primero, dejó de ser activo y decidido. En lugar de eso, se volvió pasivo y solo reaccionaba a lo que ocurría a su alrededor. Segundo, dejó de ser una fuente de alegría y esperanza. En cambio, se llenó de tristeza, desesperanza y dolor constante. Tercero, dejó de actuar conforme a sus creencias y valores. En su lugar, aceptó excusas para justificar sus errores. Cuarto, dejó de buscar soluciones a los problemas. En vez de eso, se quedó atrapado en sus propias heridas y sufrimiento. Quinto, dejó de perseguir lo que debía y quería hacer. Se quedó completamente paralizado cuando tuvo que enfrentar la situación con Absalón. Al final, Absalón murió como un líder rebelde, cuyos fuertes sentimientos lo llevaron por el camino equivocado. Cuando examines su historia en los capítulos 13 al 18 del segundo libro de Samuel, descubrirás lecciones importantes sobre lo que sucede cuando la pasión se descontrola. La emoción intensa sin pensamiento claro conduce a la destrucción. La pasión siempre se expresará de manera constructiva o de manera destructiva. Las personas tienden a seguir sentimientos intensos en lugar de la sabiduría establecida, incluso cuando eso es una necedad.
Los líderes guiados por la emoción a menudo superan a quienes simplemente siguen las reglas. Cuando la pasión se vuelve egoísta, siempre nubla la capacidad de un líder para tomar buenas decisiones. La pasión descontrolada y sin límites daña a todos los que toca. Los líderes se destruyen a sí mismos cuando sus emociones se vuelven más fuertes que su buen juicio. Aquí hay un pensamiento alentador para reflexionar. Absalón representa a un líder que no pudo manejar sus propios sentimientos. Cuando una persona en una posición de liderazgo permite que la pasión tome el control antes de haber aprendido disciplina y humildad, sin duda surgirán problemas. ¿Significa esto que debemos rechazar completamente la pasión? Por supuesto que no. Pensemos en los aspectos positivos de la pasión. Primero, la pasión es el punto de partida para lograr cosas grandes. Segundo, la pasión fortalece tu determinación para seguir adelante. Tercero, la pasión tiene el poder de transformar quién eres. Cuarto, la pasión convierte en realidad lo que parecía imposible. La pasión ayuda a desarrollar cualidades de liderazgo sólidas. Sin embargo, la pasión debe surgir del corazón de alguien sabio, responsable, humilde y que piense en los demás antes que en sí mismo. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tus enseñanzas que siempre nos llenan de esperanza y aliento. Te agradecemos porque nos has ayudado a entender cuán peligrosas pueden ser las influencias negativas en todas sus formas. Por favor, ayúdanos a mantenernos alejados de personas cuyo propósito es destruir todo lo positivo que tú has construido en nuestras vidas por medio de su negatividad. Rodéanos, en cambio, de relaciones que traigan esperanza y ánimo. Amén.